Interludio 6. El cognitivismo y el bucle de autopostulación. Cuando una cierta disciplina está en crisis, se producen intentos de cambiar o suplementar sus tesis dentro de su marco teórico, un procedimiento que podría llamarse tolemización. A medida que los datos obtenidos chocaban más y más con la astronomía geocéntrica de Ptolomeo, sus partidarios introdujeron complicaciones adicionales para explicar los nuevos datos. Entonces tiene lugar la auténtica revolución copernicana, y, en vez de simplemente añadir complicaciones adicionales y modificar premisas menores, cambia el propio marco teórico. De modo que cuando estamos frente a una proclamada revolución científica, la pregunta que siempre hay que plantear es si es realmente una revolución copernicana o meramente una ptolemización del viejo paradigma. Dos ejemplos de esto último. Hay buenas razones para afirmar que la teoría de cuerdas, que pretende proporcionar las bases para la teoría unificada, combinando la teoría de la relatividad y la física cuántica, y reuniendo en un único marco teórico las cuatro fuerzas elementales, todavía es un intento de polemización, y que todavía estamos esperando un nuevo comienzo que requerirá un cambio aún más radical en nuestras presuposiciones básicas, algo como abandonar el tiempo o el espacio como constituyentes básicos de la realidad. 1. En la teoría social también hay buenas razones para afirmar que todas las propuestas de nuevo paradigma respecto a nuestra época, que estamos entrando en una sociedad postindustrial, posmoderna, del riesgo, o informacional, y así sucesivamente, siguen siendo polemizaciones del viejo paradigma de los modelos sociológicos clásicos. La pregunta es, ¿cómo están las cosas respecto al psicoanálisis? Aunque Freud presentó su descubrimiento como una revolución copernicana, una premisa fundamental de las ciencias cognitivas es que el psicoanálisis sigue siendo una tolemización de la psicología clásica, sin abandonar realmente sus premisas más básicas. 2. Solo con las neurociencias contemporáneas hemos tenido una auténtica revolución, es decir, solo con ellas estamos aproximándonos a una comprensión científica del surgimiento de la conciencia. Catherine Malraux extrae una consecuencia radical del punto de vista cognitivista: la tarea ahora no consiste en suplementar el inconsciente freudiano con el inconsciente cerebral, sino reemplazar al primero con el segundo. Una vez que aceptamos el inconsciente cerebral, ya no hay espacio para la versión freudiana. No obstante, hay un problema con esta simple y clara solución. Leyendo a los cognitivistas clásicos, no podemos evitar advertir cómo su descripción de la conciencia en el nivel fenoménico experiencial es muy tradicional y prefreudiana. Recordemos la narración de Damasio acerca del surgimiento gradual del yo. Primero está el proto-yo, como el agente que regula la homeostasis del cuerpo, el agente autoorganizado que mantiene al cuerpo dentro de los límites de estabilidad y autorreproducción. Sin embargo, no es todavía el dominio auténtico de lo mental. Al proto-yo le sigue la emergencia de la autoconciencia, el yo singular, y finalmente, el yo autobiográfico, la organización de una narración historia de aquello que soy. 3. Dos cuestiones relacionadas deberían señalarse aquí. En primer lugar, la simplicidad, de sentido común, de esta descripción, que encaja perfectamente con la noción ingenua evolucionista de cómo debe haberse desarrollado el yo. En segundo lugar, como tal, esta descripción vale por sí misma, es plenamente comprensible sin su base neurocientífica, sin la descripción detallada de las bases neuronales de la vida psíquica. La cuestión clave es, ¿qué ocurre cuando esta descripción se reemplaza con la descripción, mucho más contraintuitiva, freudo-lacaniana, con todas sus paradojas, la pulsión de muerte, las formaciones del inconsciente y demás? No puede ignorarse el hecho de que la función epistemológica de la explicación neuronal del yo es la de permitir librarnos de las paradojas del sujeto freudiano, de modo que podamos volver a la ingenua figura prefreudiana del yo, esta vez legitimada por el edificio neurocientífico. Contra este rechazo cognitivista, deberíamos rehabilitar el psicoanálisis en su núcleo filosófico, como una teoría en deuda con la dialéctica de Hegel y legible solo dentro de este contexto. Todo esto podría parecer la peor jugada posible: intentar salvar el psicoanálisis, una teoría y práctica desacreditada, haciendo referencia a una teoría aún más desacreditada, lo peor de la filosofía especulativa, ahora irrelevante merced al progreso de la ciencia moderna. Sin embargo, tal como señaló Lacan, cuando nos vemos confrontados con una lección aparentemente clara, lo correcto a veces es elegir lo peor. Aquí estamos considerando cuatro posiciones básicas. 1. Nuestra comprensión cotidiana de lo que somos, en cuanto «ius». 2. La comprensión filosófica del yo, que llega a su cima con el idealismo alemán y su concepto del yo trascendental. 3. Las teorías del yo en el cognitivismo contemporáneo y las neurociencias. 4. El concepto psicoanalítico, freudiano, lacaniano, del sujeto. La premisa implícita de las neurociencias es que las posiciones 2 y 4 son curiosidades históricas que no desempeñan papel alguno en nuestro conocimiento de la mente humana. Todo lo que necesitamos realmente es nuestra comprensión cotidiana del yo, que, incluso si es falsa,
es parte de nuestra experiencia preteórica y, como tal, debe ser explicada, y teorías científicas que expliquen ese yo. 4. La tarea consiste en ver si 2 y 4 son básicamente irrelevantes, o si indican una dimensión que falta no solo en nuestra experiencia cotidiana, sino también en el cognitivismo y las neurociencias. Comencemos con algunos ecos extraños entre el cognitivismo y el idealismo alemán. No expresa a la perfección la primera filosofía fichteana, el título del libro de Douglas Hofstadter sobre las paradojas de la conciencia, yo soy un extraño bucle. 5. Hofstadter entiende su trabajo como una contribución a la teoría autorreferencial de la conciencia. La idea subyacente no es un simple materialismo neurológico, reduccionista, una búsqueda del sustrato material neuronal de la conciencia, sino una mucho más interesante, independientemente de su soporte material, neuronal. En el nivel del propio pensamiento hay una paradójica estructura abstracta formal de autorreferencialidad, que es constitutiva de la conciencia. Como es a menudo el caso, Hofstadter entiende esta autorreferencialidad en los términos del teorema de Gödel. Para explicar la ilusión de la conciencia y del yo como una entidad autoidéntica claramente delimitada, Hofstadter informa sobre una experiencia personal que, en un primer vistazo, puede parecer convincente como metáfora, pero es mucho más extraña en sus presuposiciones y consecuencias. Al hacerse con un paquete de sobres dentro de una caja, repentinamente sintió, entre el pulgar y el resto de los dedos, el tacto de algo totalmente inesperado. Para mi sorpresa, había una canica flotando en medio de aquella caja. 6. Inspeccionó el paquete sobre a sobre, buscando el pequeño objeto firme que debería haber llegado de algún modo hasta ahí, pero no había nada. Finalmente, llegué a la conclusión de que lo que había allí no era una canica, sino algo que, al tacto, producía la misma sensación. Se trataba de un epifenómeno originado por el hecho de que, en cada sobre, en el vértice de la V que forma su solapa, hay una triple capa de papel más una delgada capa de goma arábiga. Una consecuencia imprevista de este inocente diseño es que, cuando apretamos un bloque de un centenar de sobres perfectamente alineados, esa zona central no se ve prensada tanto como el resto, es decir, se opone a ser comprimida. 7. La idea clave de Hofstadter, desde luego, es que el yo en su firme autoidentidad, el ego cartesiano, es exactamente homólogo, una ilusión a gran escala creada por la confabulación de muchos sucesos pequeños e indiscutiblemente no ilusorios. 8. Nuestra experiencia cotidiana encuentra difícil aceptar que ese yo se parece más a un intangible, huidizo y reluciente arcoíris que a un tangible, soupsabal y transportable. Jarrón de porcelana. 9. Creemos en canicas que se desintegran cuando intentamos hallarlas, pero que son tan reales como una canica auténtica. Cuando cesamos en su búsqueda. 10. Recordemos la famosa fórmula de la frenología en la fenomenología de Hegel: el espíritu es un hueso craneano. Hofstadter ofrece aquí una visión de sentido común sobre el yo, en una fórmula similar: el espíritu es una piedra canica. Pero, ¿esta visión de sentido común del yo como una cosa sustancial no fue desmontada hace mucho por David Hume? Esta es su conocida argumentación. Tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. Pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo. Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden una tras otra, y nunca existen todas al mismo tiempo. Luego la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra. Y en consecuencia, no existe tal idea. En lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Si tras una reflexión seria y libre de prejuicios hay alguien que piense que él tiene una noción diferente de sí mismo, tengo que confesar que ya no puedo seguirle en sus razonamientos. Todo lo que puedo concederle es que él puede estar tan en lo cierto como yo, y que ambos somos esencialmente diferentes en este particular. Es posible que él pueda percibir algo simple y continuo a lo que llama suyo, pero yo sé con certeza que en mí no existe tal principio. 11. La mención de Hume es importante aquí porque su posición sobre la no existencia de un yo sustancial llama la atención sobre otra distinción clave que es ignorada por Hofstadter, para el que la única alternativa es aquella entre, 1, nuestra percepción de alto nivel y espontáneamente ilusoria, que considera el yo una mónada aislada, un sólido y autoidéntico agente mental que está exento de las leyes de la realidad material, y, como tal, libremente, causa sus acciones, y 2, la realidad de nivel inferior de los bucles neuronales, etc., todo aquello que el yo,
es realmente, pero es incapaz de percibirse como tal. Sin embargo, cuando Ume dirige su mirada hacia el yo y descubre el carácter ilusorio de su identidad sustancial, no elige, uno, ni dos socava la percepción del yo como una canica estable, pero no a través de ninguna idea científica sobre la base neuronal de la conciencia, simplemente proporciona una descripción en detalle de nuestro propio flujo de conciencia, demostrando que la identidad estable del yo no es una ilusión espontánea de nuestra experiencia, sino el resultado de la imposición sobre nuestra experiencia inmediata de un conjunto de conceptos metafísicos. Como señala James Hilles, al hacer esta operación Hofstadter confunde reduccionismo científico y la teoría del no-yo, la cual está mejor fundamentada fenomenológicamente que las teorías reduccionistas. Tomando prestada la expresión de Husserl, vuelve a las cosas mismas. Es decir, la teoría del no-yo comienza con un examen de la experiencia, en vez de ajustarse al proyecto de cómo explicar la identidad personal. Esto no significa, desde luego, que la teoría del no-yo no necesite afrontar la cuestión de por qué alguien puede llegar a creer en su propia identidad. Pues si no hay tal cosa como una identidad personal, entonces es esencial que ofrezcamos alguna otra explicación de por qué alguien puede llegar a pensar que sí la hay. En los primeros textos del budismo, nos encontramos con una distinción entre dos tipos de discurso, el significado directo y el significado indirecto. El primer tipo es considerado un discurso cuyo significado es plano, mientras que el segundo tipo necesita que su significado se infiera con referencia al anterior. En los discursos de significado indirecto, se utilizan palabras que aparentemente se refieren a entidades persistentes como un yo o un mí que, según Buda, son meramente expresiones, giros del discurso, designaciones de uso común en el mundo que el Tathagata, es decir, el Buda, utiliza sin dejarse descarriar por ellas. Es decir, aunque podamos usar palabras como yo y mismidad, no deberían llevarnos a pensar que realmente se refieren a algo, pues no son más que dispositivos gramaticales. Este aspecto no denotativo de estas expresiones es algo que debe inferirse a la luz de los discursos de significado directo. En este último tipo de discurso, se afirma la no existencia de nada permanente o duradero, como el mí mismo o el yo, y las características confusas del lenguaje, esas características que nos confunden en la creencia en un yo, se hacen explícitas. No hay necesidad de inferencia, puesto que el significado de tal discurso es plano. Aunque Buda cite varias características que una cosa debe tener para considerarse un yo, la más importante es la de la permanencia o identidad sobre el tiempo. Pero cuando miramos hacia nuestra experiencia, no hay más que inconstancia, nuestros cuerpos, sentimientos y pensamientos siempre van y vienen. En este sentido Buda está completamente de acuerdo con Hume, donde hay diversidad no puede haber identidad. 12. Esto nos lleva a la transición de Hume a Kant, mientras que Hume emprende la tarea de demostrar cómo no hay yo, cuando buscamos en nosotros mismos, solo encontramos ideas, impresiones particulares, etc., ningún yo, como tal. Kant afirma que este vacío es el yo. La respuesta auténticamente kantiana al argumento de Hume contra el yo, cuando miro en mí mismo, veo una multitud de afectos particulares, conceptos, etc., pero nunca encuentro un yo, como un objeto de mi percepción, consiste en una especie de chiste de Rabinovich, cuando miras en ti mismo, puedes descubrir tu yo, pero no veo ningún yo ahí, no hay nada en mí más allá de la multiplicidad de representaciones. Bien, resulta que el sujeto es precisamente esta nada. El límite del budismo está en que no es capaz de dar este segundo paso, queda atascado en la idea de que, no. Hay un yo auténtico. Todos los idealistas alemanes insisten en esta idea. Mientras que Kant simplemente lo deja vacío, como el ego trascendental, la cosa inaccesible, ficta interminablemente subraya que el yo no es una cosa, sino puramente procesual, solo es un proceso de su aparecer ante sí mismo. Hegel afirma lo mismo. Habrían sido los primeros en reír ante lo que Hofstadter presenta como la visión idealista, dualista. El problema es que, en cierto sentido, yo, es algo creado de la nada. Y como crear algo de la nada es imposible, ese supuesto algo resulta ser finalmente una ilusión, aunque, eso sí, una ilusión muy poderosa, como la canica entre los sobres. Sin embargo, el yo es una ilusión mucho más arraigada y tenaz que la canica, porque aquí no existe un acto sencillo que revele el truco, como el darle la vuelta a la caja y esparcir los sobres para demostrar que no hay nada sólido entre ellos. No tenemos acceso a los entresijos de nuestro cerebro, así que la única perspectiva disponible sobre la canica de nuestro yo es la equivalente a estrujar todos los sobres a la vez, y ese punto de vista nos dice que la canica es real. 13. Esto es claramente erróneo, si tenemos una contraparte exacta al, un acto sencillo que revele el truco, es decir, el simple acto de centrar nuestra mirada sobre nuestro yo y descubrir precisamente que no hay nada sólido y esférico ahí, se trata del acto que, en la filosofía moderna, fue realizado ejemplarmente por Hume, aunque ya fuera previsto hace mucho tiempo por los pensadores budistas. Los idealistas críticos trascendentales poshumeanos,
desde Kant hasta Hegel, no retornan a la identidad precrítica, rocosa, sólida y sustancial del ego. Aquello con lo que pugnaban era precisamente con la cuestión de describir a un yo que no tiene identidad sustancial, como señalaba Kant respecto al modo en que Descartes entendió su cogito como res cogitans, una cosa que piensa, pero no obstante funciona como el punto de referencia irreductible. Aquí está la insuperable fórmula de Kant. En la crítica de la razón pura, la representación, yo, que es simple y, por sí misma, completamente vacía de contenido, no podemos siquiera decir que esta representación sea un concepto, sino la mera conciencia que acompaña cualquier concepto. Por medio de este yo, o el, o ello, la cosa, que piensa no se representa más que un sujeto trascendental de los pensamientos igual a X, que solo es conocido a través de los pensamientos que constituyen sus predicados y del que nunca podemos tener el mínimo concepto por separado. Por eso nos movemos en un círculo perpetuo en torno a él, ya que, si queremos enjuiciarlo, nos vemos obligados a servirnos ya de su representación. 14. Kant prohíbe por lo tanto el paso del yo pienso al yo soy una cosa que piensa. Desde luego debe haber alguna base noménica para la autoconciencia, desde luego que el yo debe ser objetivamente algo, pero la clave es precisamente que esta dimensión es para siempre inaccesible para el yo, y consustancial al hecho barra diagonal acto del yo. Un yo que se conociera a sí mismo objetivamente, ya no sería un yo. 15. De modo que cuando Hofstadter propone concebir el yo como una alucinación percibida por una alucinación, lo que suena bastante extraño, o quizás aún más extraño, el yo como una alucinación alucinada por una alucinación, el problema con esta afirmación no es su extrañeza, lo chocante que resulta para el entendimiento, de sentido común, ni su aparente paradoja. Al final debe haber alguna realidad en la que se fundamenten las alucinaciones, es decir, el bucle de alucinaciones autorrelacionadas no puede ser completo, pues implicaría la misma paradoja que las manos decir que se dibujan mutuamente, o como habría dicho Descartes, incluso si algo está siendo simplemente alucinado, debe haber alguna X que alucine. Por el contrario, el problema con la afirmación de Hofstadter es que queda excesivamente dentro de los límites de la distinción de sentido común entre realidad básica y las ilusiones de nivel superior. 16. Lo que Hofstadter no puede ver es que la ilusión de nivel superior es la que transforma el borrón prontológico de lo real en realidad sustancial. En hegeliano, en una alucinación alucinada por una alucinación, el alucinar se autoasume a través de su misma autorrelación y se establece una nueva realidad. En cierto modo, Fichte dice lo mismo cuando afirma que el yo solo existe para el yo, que la representación mental solo existe para la representación mental, que no tiene existencia objetiva externa a este bucle. De modo que, cuando Hofstadter define la conciencia como una alucinación percibida por una alucinación, aquí no está siendo demasiado radical, empujando las cosas hacia una paradoja inaceptable para nuestro sentido común, sino que no es lo suficientemente radical. Lo que no ve, y lo que Fichte sí vio claramente, es el redoblamiento paradójico de la alucinación. Una alucinación percibida por una alucinación, es decir, por una entidad alucinatoria, que se cancela, se asume, a sí misma, generando una nueva realidad por sí misma. Hay, desde luego, un modo de explicar la paradoja de una alucinación que es ella misma percibida por una alucinación, sin quedar atrapados en un círculo vicioso y sin sentido. Stricto sensu, no es una alucinación la que percibe una alucinación, es solamente que el proceso neuronal asubjetivo, el fundamento realmente existente del proceso de la percepción, junto con la ilusión de que directamente percibimos la realidad, genera la ilusión de que la agente de la percepción es un yo, ambos polos del proceso perceptual, el contenido percibido y el sujeto percibido, son en este sentido alucinaciones, y no hay ninguna paradoja en ello. Thomas Metzinger ha desarrollado esta posición en detalle. 17. Según él, la experiencia fenoménica humana es un mapa dinámico multidimensional del mundo, pero con un añadido: al igual que muy pocos de los mapas externos utilizados por los seres humanos, este también tiene una pequeña flecha roja. El yo fenoménico es la flechita roja en tu mapa consciente de la realidad. 18. Metzinger se refiere aquí a los mapas de ciudades, aeropuertos o centros comerciales, en los que una pequeña flechita roja indica la localización del observador dentro del espacio del mapa. UD. Está aquí. Los automodelos mentales son las pequeñas flechas rojas que ayudan a un geógrafo fenoménico a navegar por su propio y complejo mapa mental de la realidad. La diferencia más importante entre la pequeña flechita roja en el mapa del metro y la flechita roja en nuestro cerebro neurofenomenológico de troglodita es que la flecha externa es opaca. Siempre está claro que solo es una representación, un sustituto para otra cosa. El automodelo consciente en el cerebro del cavernícola, no obstante, es en gran parte transparente, es un yo fenoménico caracterizado no solo por una plena encarnación prereflexiva, sino por la amplia y omniabarcadora experiencia subjetiva de estar situado. 19. Esta flecha roja, desde luego, es lo que Lacan llamaba el significante que representa al sujeto para otros significantes.
Metzinger ilustra nuestra inmersión total en el mapa con la metáfora de un simulador integral de vuelo. El cerebro difiere del simulador de vuelo en que no lo utiliza un piloto en pruebas, que entra puntualmente en él. Un simulador integral de vuelo es un avión automodelable que siempre ha volado sin un piloto y ha generado una compleja imagen de sí mismo dentro de su propio simulador interno de vuelo. La imagen es transparente. La información que es una imagen internamente generada no está todavía disponible para el sistema en su totalidad, como el cavernícola neurofenomenológico. El piloto nace en una realidad virtual desde el comienzo, sin ninguna posibilidad de descubrir nunca este hecho. 20. Una vez más, ¿cómo evitar el círculo vicioso en esta versión del argumento de la caverna de Platón? Una caverna proyecta una imagen de sí misma en la pared, y simula al observador mismo, pero no es el caso que, mientras que la cueva puede simular la identidad o contenido sustancial del observador, no puede simular la función del observador, puesto que, en este caso, tendríamos a una ficción que se observa a sí misma. En otras palabras, mientras que el observador inmediatamente se identifica con la experiencia de que la autoconciencia es una ficción, algo sin ningún estatuto ontológico positivo, esta actividad misma de observar es un hecho ontológico positivo. La solución de Metzinger y Hofstadter consiste en distinguir entre la realidad del proceso de observación, no hay un observador, como yo autónomo, solo el proceso neuronal asubjetivo, y la auto-percepción, transparente, como yo, del agente de este proceso. En otras palabras, la distinción entre apariencia, de la realidad fenoménica, transparente, y la realidad es transferida al proceso perceptivo mismo. ¿Funciona realmente esta solución? En su análisis del yo estoy seguro de que yo existo, cartesiano, Metzinger introduce una distinción muy cercana a la propia distinción de Lacan entre sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado. 21. Crucial para Metzinger es el estatuto separado de ambos, yous, en yo estoy seguro de que yo existo, mientras que el segundo, yo, simplemente designa el contenido del automodelo transparente, el sujeto del enunciado, de Lacan, el ego como objeto. El primer, yo, representa el componente opaco del propio pensador que piensa, es decir, genera este pensamiento, el sujeto de la enunciación, de Lacan. La confusión cartesiana está en que la sustancia pensante autotransparente que se experimenta directamente a sí misma es generada por la ilegítima identificación de ambos yous, donde el primero está inmerso en el segundo, el componente opaco, ya ha sido inmerso en el fondo continuamente activo del automodelo transparente. 22. En otras palabras, aunque el primer, yo, la décima que piensa este mismo pensamiento, indudablemente se refiere a algo, a un sistema que genera este pensamiento, lo que no está claro es si este sistema es realmente un yo. 23. Pero aquí nos encontramos con una sorpresa, esta distinción ya era conocida para Kant, quien, como hemos visto, subrayó el carácter completamente no sustancial del sujeto, y definió su sustrato nouménico como el yo o el o ello que piensa, sugiriendo efectivamente que la ignorancia de la propia naturaleza nouménica es una condición positiva de la subjetividad pensante. Hay, no obstante, algo más en Kant, un elemento clave que falta en Metzinger, el yo, completamente no sustancial, que debe distinguirse de su sustrato nouménico, tampoco es lo que Kant llama una persona, el contenido fenoménico positivo de la subjetividad, incluyendo toda la riqueza psicológica de deseos, sueños, conocimiento, habilidades, etc., que forman mi personalidad y que Metzinger llama el automodelo consciente del cerebro. El yo no es nouménico ni fenoménico, ni el sustrato neuronal asubjetivo del yo, ni mi representación de mí mismo. Esto es lo que falta en Metzinger. Citémosle una vez más, la diferencia más importante entre la pequeña flecha roja en el mapa del metro y la pequeña flecha roja en nuestro cerebro neurofenomenológicamente troglodita es que la flecha externa es opaca. Siempre está claro que solo es una representación, un sustituto de otra cosa. La respuesta kantiana es que la flecha roja, que ocupa el lugar del yo en el mapeo cognitivo del yo es también solo una representación, un sustituto de otra cosa. Sin embargo, esta otra cosa no es el substrato neuronal del yo, sino el yo mismo como el punto vacío de auto-referencia, lo que Lacan llama el sujeto barrado, dólar. Este sujeto precisamente no puede estar en el mapa, ponerlo en el mapa equivaldría a la plena autoobjetivación del sujeto, pues, en ella, yo sería capaz de verme objetivamente, como parte del mundo. La paradoja aquí es muy precisa, la flecha roja, que representa el lugar del yo en el mapa cognitivo del yo es solo una representación, un sustituto de otra cosa. ¿Pero una representación de qué? No de algo, sino de nada. Yo no soy solo mi automodelo, el contenido de mi autorrepresentación, sino esa X ante la que este contenido aparece, el yo mismo, que no puede ser otra apariencia, puesto que es aquello para el que la apariencia aparece como apariencia. En otras palabras,
para que persista la distancia entre nouménico y fenoménico, entre mi sustrato neuronal y mi automodelo, se necesita un tercer término virtual. La apariencia no puede aparecer ante otra apariencia, pero tampoco puede aparecerse ante la realidad misma. El sujeto es el soporte no fenoménico de la apariencia, no es parte de la realidad, puesto que, como vio claramente Fichte, el sujeto existe solo para un sujeto, es decir, no hay sujeto para una visión externa, objetiva, y tampoco es una apariencia más. Para explicar el yo, deberíamos problematizar la oposición habitual entre apariencia y realidad, donde apariencia es precisamente una mera apariencia, y aceptar la molesta paradoja que las ciencias duras del siglo XX descubrieron, en la física cuántica, entre otras, la apariencia, percepción, de una partícula determina su realidad. El surgimiento de la realidad dura, a partir de la fluctuación cuántica y a través del colapso de la función de onda, es el resultado de la observación, de la intervención de la conciencia. Esta idea de la superioridad ontológica de las apariencias es difícil de aceptar, no es pues ninguna sorpresa que a menudo sea compartida por enconados oponentes. Hofstadter comparte aquí una premisa clave con su oponente oficial, David Chalmers, del que se burla a menudo. Cuando, en su argumento contra la explicación reduccionista de la conciencia, Chalmers escribe que, incluso si conociéramos cada detalle acerca de la física del universo, la configuración, causación y evolución, entre todos los campos y partículas en el haz espacio-temporal, esa información no nos llevaría a postular la existencia de experiencia consciente, comete el típico error kantiano, ese conocimiento total es estrictamente un sinsentido, epistemológica y ontológicamente. 24. Es el anverso del vulgar concepto determinista, articulado en el marxismo por Nikolai Bukharin, que escribió que si conociéramos toda la realidad física, también podríamos predecir precisamente el surgimiento de una revolución. Esta línea de razonamiento, la conciencia como exceso, o plusvalor, sobre la totalidad física, es engañosa, puesto que debe evocar una hipérbole carente de sentido. Cuando imaginamos el todo de la realidad, ya no queda espacio para la conciencia, ni para la subjetividad. Hay dos opciones aquí, o la subjetividad es una ilusión, o la realidad es en sí, y no solo epistemológicamente, no toda. La premisa que comparte Hofstadter es la posibilidad teórica de una descripción total de la realidad en el nivel más básico. La diferencia es que extrae de ella la conclusión opuesta, piensa que en este nivel sería posible explicar la conciencia. Hofstadter imagina el yo como un agente en un claro paralelismo de cómo percibimos espontáneamente los procesos de alto nivel, ignorando su sustrato de bajo nivel. Cuando una gran ola se acerca a la orilla, la percibimos como una entidad sustancial que se desplaza por la superficie del agua, pero esta ola no tiene identidad sustancial, sus átomos están cambiando todo el tiempo. Lo que realmente está pasando es que una interacción infinitamente compleja de agua y otras moléculas genera el efecto de una misma idéntica ola que cruza el océano. Este es un efecto de la espontánea, pensodinámica, de nuestra vida psíquica. Para evitar la infinita complejidad de lo que realmente está pasando, construimos entidades de alto nivel y las percibimos como agentes. Lo mismo vale para el yo. Cuando vemos a una persona llevar a cabo un acto, no podemos permitirnos analizar la interacción infinitamente compleja de cerebro y músculo, y, en cierto nivel inferior, de las partículas elementales, que constituyen su acto, de modo que construimos un yo, al que atribuimos el poder de causar el acto en cuestión. 25. Por lo tanto tenemos dos niveles. En primer lugar está lo que Hofstadter llama el punto de vista del ojo de Dios, la visión que percibe la realidad en su complejidad infinita y puede determinar toda la cadena causal. Aquí, lo vemos todo, la red causal está completa, nada queda fuera. Después tenemos la simplificación altamente comprimida en la que se desechan grandes cantidades de información. Esta simplificación puede resultarnos más útil a los humanos, así como mucho más eficiente, aunque algunas cosas parezcan ocurrir, porque sí, este es, precisamente, el precio que se paga. 26. La sensación de libertad, la percepción de que hicimos algo, sin ninguna razón en absoluto, solo porque la necesidad de hacerlo apareció en nuestra mente, está fundamentada precisamente en nuestra ignorancia de todos los detalles que perdemos cuando percibimos las cosas en el alto nivel de simplificación. Cuando percibimos algunos actos como intencionales, cometemos la misma simplificación espontánea. Cuando levanto un vaso hacia mi boca y bebo agua de él, la auténtica respuesta a la pregunta, ¿por qué alcé la copa?, implicaría la compleja red de procesos neuronales que reaccionan ante lo que yo experimento como la sed, que envía señales a los músculos de la mano, y así sucesivamente. En este nivel no hay intención, solo pura causalidad natural, aunque extremadamente compleja. Para simplificar las cosas, postulo la intención como una causa y digo, alcé la copa para dar un trago. ¿De modo que está mal en esta premisa?
Su presuposición inicial, que hay algo así como una visión del ojo de Dios, y que la idea de una inteligencia que lo ve todo, aunque epistemológicamente imposible, está fundamentada ontológicamente, la infinitamente compleja red de toda la realidad, está realmente ahí fuera, es la realidad auténtica definitiva, simplemente es inaccesible a nuestras mentes finitas. Pero, ¿y si simplemente no hay nivel básico? ¿Y si las divisiones continúan indefinidamente y el nivel cuántico marca el comienzo del desenfocarse de la realidad básica, de modo que la única realidad última es un vacío? 27. Esto nos lleva al límite de Hofstadter, es incapaz de pensarla. Causalidad hacia abajo, desplegada por el colapso de la función de onda. En la física cuántica, pues su oposición entre realidad y apariencia sigue siendo la tradicional. La brecha que separa el nivel cuántico de nuestra realidad percibida ordinaria no es una brecha entre la realidad última y una alucinación inevitable pero ilusoria de alto nivel. Por el contrario, el nivel cuántico es el que es efectivamente alucinado, y todavía no está plenamente constituido ontológicamente, es flotante y ambiguo, y lo que lo convierte en una realidad última y dura es el cambio hacia el nivel superior de las apariencias, realidad percibida aparente. Además, cuando Hofstadter define el yo no como una cosa sustancial, sino como un patrón de alto nivel que puede fluir entre una multitud de materializaciones, no es lo suficientemente coherente y repite el error del cerebro en la cubeta. El patrón que forma mi yo no es solo el patrón de bucles autorreferenciales en mi cerebro, sino el patrón mucho más grande de interacciones entre mi cerebro y cuerpo y todo su contexto material, institucional y simbólico. Lo que me hace a mí, yo mismo, es el modo en que me relaciono con la gente, cosas y procesos que me rodean, y esto es lo que, por definición, se perdería si solo fuera mi patrón cerebral lo que se transportara desde mi cerebro aquí en la Tierra a otro cerebro en Marte. Este otro yo definitivamente no sería yo, puesto que se vería privado de la compleja red social que me hace yo mismo. La alternativa de Hofstadter es, o mi yo está de algún modo vinculado directamente a una propiedad física misteriosa y desconocida de mi cerebro y, por consiguiente, está irreductiblemente enraizado en ella, o bien es un patrón formal, de mayor rango, de bucles autorrelacionados que no están circunscritos a mi individualidad sino que pueden transferirse a otros individuos. Lo que le falta a Hofstadter aquí es un concepto de yo como universalidad singular, el abstracto universal punto de referencia que, desde luego, no debe identificarse con su soporte material, mi cerebro, de un modo similar al de Searle, ni tampoco es simplemente un patrón que flota por ahí, susceptible de ser transferido a otros individuos. 28. Esta autoidentidad puramente formal negativa es el núcleo del cogito cartesiano, y esta es la razón de que, cada vez que Hofstadter habla, en el habitual modo burlón, del ego cartesiano, lo sustancializa en una cosa. No sorprende entonces que las cosas se compliquen cuando, para explicar el umbral que separa a los animales de los humanos, Hofstadter se remite a la noción de Turing de una máquina, computadora, universal. El umbral crítico para esta clase de universalidad computacional tiene lugar exactamente en el punto en que una máquina es lo bastante flexible como para leer e interpretar correctamente un conjunto de datos que escriba su propia estructura. En ese instante crucial, una máquina puede, en principio, contemplar de forma explícita como hace ella misma cualquier tarea, paso a paso. Turing cayó en la cuenta de que una máquina que posea este nivel crítico de flexibilidad puede imitar a cualquier otra, por muy compleja que sea. En otras palabras, no existe nada más flexible que una máquina universal, la universalidad es lo más lejos que se puede llegar. Los seres humanos, también, son máquinas universales de una clase diferente, nuestro hardware neuronal puede copiar patrones arbitrarios, aunque la evolución nunca previera que esa universalidad representacional fuera a hacerse realidad. 29. ¿Cómo nos convertimos en máquinas universales? A través de un bucle de autorreferencia. Esta es la idea crucial a nivel filosófico, la propia limitación de la universalidad, el hecho de que la universalidad implique un cortocircuito con una singularidad, es lo que permite que la universalidad se postule, para sí, y aparezca como universalidad, cortando sus vínculos con un contenido particular. 30. El concepto estándar de autorreferencialidad permanece en el nivel de la infinitud espuria, una imagen que se refleja en sí misma sin fin. Por ejemplo, en una pantalla de televisión vemos una mesa con una televisión cuya pantalla muestra una mesa con una televisión cuya pantalla muestra, y así sucesivamente. Para distinguir a la infinitud verdadera, que da surgimiento al yo de este regreso infinito, Hofstadter evoca un viejo ejemplo. La famosa etiqueta de los botes de sal de Morton Salt, en la que una niña lleva, a su vez, un bote de Morton Salt bajo el brazo. El caso huele a regresión infinita de nuevo, pero resulta que el brazo de la niña cubre exactamente el punto crítico donde esta regresión se produciría. Si le pudiéramos pedir a la niña que tomara el bote de sal con la mano para poder ver la regresión infinita en la etiqueta, quedaríamos frustrados, porque la etiqueta de ese bote mostraría a la misma niña sujetando bajo el brazo un bote más pequeño.
Otra vez estamos ante una imagen autorreferente, ya que cuando contemplamos la etiqueta automáticamente asumimos que el pequeño bote que hay en ella es igual al que tenemos en la mano. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Mediante la analogía. Además de tener el bote grande en la mano, contemplamos el pequeño bote que sujeta a la niña y ambos objetos tienen mucho en común, su forma cilíndrica, su color azul oscuro, sus tapas blancas en ambos extremos, y, por si esto no fuera suficiente, vemos también cómo el bote pequeño vierte sal. Todas estas evidencias convencen a cualquiera de que el bote grande y el bote pequeño son idénticos y aquí el resultado, una autorreferencia sin regresión infinita, 31. A través de esta inclusión autorreferencial, obtenemos el elefante en la caja de cerillas, el marco se inscribe como un elemento dentro del contenido enmarcado, el todo forma parte de sí mismo. El precio que debe pagarse por esta victoria sobre la regresión infinita es que la segunda imagen dentro de la imagen está incompleta, está limitada, no es totalmente la misma pero se reconoce como la misma solo por analogía, solo vemos parcialmente la caja dentro de la imagen autorreflexiva suplementaria debe ser mínimamente metonímica. Y, por simplificar las cosas al máximo, la idea es que la limitada autorrepresentación simbólica es constitutiva de lo que llamamos yo, el yo se constituye a través de su autorrepresentación, es decir, los dos significados del término yo, sustancial y predicativo, el yo como el yo, y el yo en cuanto que designa la autorrelación, están estrechamente ligados. Hay habla humana, solo en la medida en que el sujeto hablante, que utiliza el lenguaje para designar objetos y procesos se inscribe autorreflexivamente en su discurso. Esta autoinscripción que constituye al sujeto no puede reducirse a una simple inclusión de una representación, una imagen o signo, de mí mismo dentro de la cadena de mi discurso. El truco consiste en que esta representación debe funcionar como el sustituto de yo, el hablante como el único punto desde el que yo percibo el mundo y actúo en él, el punto desde donde las palabras tienen significado. Puesto que esta operación es básicamente imposible, no puedo objetivarme plenamente en mi discurso y verme barra diagonal representarme en él como hablante, y aún así necesaria, solo puede realizarse de un modo truncado dicho en lacaniano, el significante que significa yo, el sujeto mismo de la enunciación, es un significante sin significado. El nombre de Lacan para este significante excepcional es el significante amo, S1, en cuanto opuesto a la cadena de significantes ordinarios, siglo II. Podemos ver ahora como la causalidad hacia abajo puede traducirse en términos lacanianos. Este significante excepcional ejerce causalidad hacia abajo, en la medida en que cae en el significado, es decir, en la medida en que constituye la unidad misma del objeto significado. Un judío se convierte en judío cuando se le añade el nombre judío, pues el nombre no es solo su designación externa, le constituye ontológicamente. Esta causalidad va hacia abajo, a diferencia de la habitual causalidad, hacia arriba, de signos que reflejan la realidad que designan. La causalidad entonces va hacia arriba, las cosas causan palabras, determinan sus signos, mientras que en el caso del significante amo, una palabra determina barra diagonal causa la cosa designada. ¿Significa esto que el yo es la décima causada, postulada, a través de su nombramiento, del mismo modo en que un judío surge a través de su nombramiento? Introduzcamos antes una distinción clave: el yo no es autorreferencial en el sentido de referirse a sí mismo y así ser accesible para sí mismo. El yo es el vacío que permite que se detenga el regreso infinito, y el signo que directamente me representa, yo, es por lo tanto un signo vacío, un signo que ocupa el lugar de un vacío. Esta es la dimensión que falta en la metáfora de Metzinger del sujeto como la flecha roja en el mapa. Aquí está de nuevo el pasaje clave. La diferencia más importante entre la pequeña flechita roja en el mapa del metro y la flechita roja en nuestro cerebro neurofenomenológico de troglodita es que la flecha externa es opaca. Siempre está claro que solo es una representación, un sustituto para otra cosa. El automodelo consciente en el cerebro del cavernícola, no obstante, es en gran parte transparente, es un yo fenoménico caracterizado no solo por una plena encarnación prereflexiva, sino por la amplia y omniabarcadora experiencia subjetiva de estar situado. 32. Lo que ignora Metzinger es que, a diferencia de los signos corrientes, que son sustitutos de otra cosa, la flecha roja, que ocupa el lugar del yo, es un sustituto de nada, la nada que es el sujeto mismo. Aquí uno debería corregir la idea que se tiene habitualmente del yo como una serie de características en las que yo, el sujeto, me reconozco. Yo por definición me vivo como ausente, como un vacío hacia el que apuntan mis sustitutos, nunca me identifico directamente con mis sustitutos o con mi automodelo. Es aquí donde la referencia al teorema de Gödel, por lo demás muy de moda y muy mal empleada, adquiere un significado preciso, del mismo modo en que para Gödel la falta de pruebas de la proposición indecidible es una consecuencia directa de su verdad. El fracaso mismo de la representación del sujeto es una prueba de que estamos entrando en la dimensión de la subjetividad.
Esto nos lleva de vuelta a una de nuestras definiciones formales del sujeto. Un sujeto intenta articularse, expresarse, en una cadena significante. Esta articulación fracasa y, por medio de y a través de este fracaso, surge el sujeto. El sujeto es el fracaso de su representación significante, por esto Lacan escribe el sujeto del significante como dólar, como barrado. En este preciso sentido, el sujeto es una presuposición no comprobable, algo cuya existencia no puede demostrarse, sino solo inferirse a través del fracaso de una demostración directa. Esta extraña coincidencia de cosa inaccesible y obstáculo que evita el acceso directo a ella señala que el estatuto del sujeto es real, y que, como habría dicho Lacan, el sujeto es una respuesta de lo real a los fracasados intentos de forzar su simbolización. La razón por la que Hofstadter ignora esta dimensión es que, cuando describe la causalidad de arriba abajo, en última instancia la presenta como una especie de ilusión necesaria. La evolución ha moldeado a los seres humanos de un modo que los hace capaces de percibir ciertas entidades que filtran el mundo en categorías macroscópicas. Por ello estamos condenados a escribir lo que hacemos, tanto nosotros como quienes nos rodean, no en términos de esas partículas que subyacen tras todo lo que compone el mundo físico, las cuales se encuentran varios órdenes de magnitud por debajo de nuestras percepciones y categorías cotidianas, sino en términos de mal definidos patrones abstractos de alto nivel, tales como padres y madres, amigos y amantes, supermercados y mostradores de caja, telenovelas y anuncios de cerveza, tontos y listos, religiones y estereotipos, tragedias y comedias. 33. Aplicado a nosotros, el mismo mecanismo explica la emergencia del yo. Nos sentimos poderosamente impulsados a crear un término que resuma la supuesta unidad, coherencia interna y estabilidad temporal de todas las esperanzas, creencias y deseos que residen en nuestro propio cerebro. Ese término, como todos aprendemos muy pronto, es el yo. 34. Y puesto que no percibimos partículas interactuando, sino patrones macroscópicos en los que ciertas cosas impulsan a otras en el marco de una borrosa causalidad, y puesto que el gran motor en y de nuestros cuerpos es nuestro yo, y puesto que son nuestros cuerpos los que actúan sobre el resto del mundo, es inevitable concluir que el yo es el responsable último de la causalidad. A cada uno de nosotros ese yo nos parece la raíz de todas nuestras decisiones y de todos nuestros actos. Lo anterior es solo un lado de la verdad, por supuesto, ya que tal punto de vista ignora por completo la física impersonal de esas microentidades que hacen funcionar el mundo, pero se trata de una distorsión sorprendentemente fiable y completamente imprescindible. 35. El yo es, por lo tanto, una manera compacta de referirse a millones de entes infinitesimales y a los billones de invisibles transacciones químicas que a cada segundo tienen lugar entre ellos. 36. Como una descripción de nuestra autoexperiencia más íntima, esto es erróneo. El yo no representa ninguna unidad, coherencia, estabilidad del contenido sustancial de mi personalidad, sino una singularidad evanescente, autorreferencial, que está a distancia de todo contenido sustancial. Además, cuando Hofstadter habla acerca de la tendencia de nuestra mente a reducir la compleja realidad a patrones de alto nivel, abstractos y mal definidos, parece confundir dos niveles de naturaleza ontológicamente diferente. El cerebro humano adulto está tratando continuamente de reducir la complejidad de lo que percibe, y esto significa que está tratando constantemente de que esa serie de complejos y desconocidos patrones formados por muchos símbolos recién activados desemboque en la activación de un único símbolo preexistente y conocido, o de un conjunto muy pequeño de ellos. De hecho, esa es la principal misión de un cerebro humano, enfrentarse a una situación compleja y poner el dedo en la llaga, extraer del revoltijo de ideas y sensaciones únicamente lo que importa. Captar la esencia, en definitiva. 37. Aquí tenemos que ser precisos, la reducción de la complejidad de la que habla Hofstadter no es la reducción de los procesos neuronales de bajo nivel a las percepciones y símbolos de alto nivel, sino una reducción inherente a este nivel de símbolos, de patrones complejos a una simple elección, punto de decisión, que condensa toda la situación en una característica simple. Estos dos niveles están, desde luego, vinculados, pero de un modo que escapa a Hofstadter, el salto hacia arriba, desde los estímulos naturales a los símbolos, es decir, la emergencia del orden simbólico, solo puede acaecer cuando dentro de este orden, lo que Lacan llama, un significante amo, acolcha y estabiliza así el campo de significado. En una perspicaz observación, Hofstadter sugiere que es este cambio de nivel el que explica la diferencia entre el bucle simple de retroalimentación, como la imagen especular del televisor que se refleja a sí mismo en la televisión, y el extraño bucle, que constituye un yo, en el segundo caso. Los actos de percepción, abstracción y categorización, todos los cuales comportan saltos de nivel, son componentes fundamentales e indispensables. Es justamente ese salto ascendente que va de estímulos en bruto a símbolos lo que impregna de extrañeza el bucle.
Lo que hace que un bucle extraño aparezca en un cerebro y no en un sistema de realimentación de video es, pues, cierta capacidad, la capacidad de pensar, la cual es, en efecto, una palabra que significa la posesión de un repertorio de símbolos activables lo suficientemente amplio. 38. Deberíamos añadir aquí una característica clave señalada por Hofstadter en otro lugar, a diferencia de la infinita reiteración de un simple bucle de retroalimentación, una imagen dentro de una imagen dentro de una imagen, el extraño bucle, precisamente no es infinito, la serie infinita se ve truncada por un tope, un símbolo, reflexivo, el sobrante de la serie. Además, como Hofstadter se apresura a señalar, esta misma capacidad se fundamenta en su anverso, la incapacidad para mirar más abajo del nivel de nuestros símbolos. Es nuestra incapacidad de ver, sentir o percibir de algún modo la incesante y frenética actividad de las microentidades de las que están hechos nuestros cerebros, el burbujeo que subyace bajo nuestros pensamientos. 39. Por consiguiente, la combinación de esos dos ingredientes, una incapacidad y una capacidad, da lugar al extraño bucle de la propia identidad, una trampa en la que todos los seres humanos, queramos o no, caemos. 40. Aquí Hofstadter despliega de nuevo esta oscilación eterna, por lo general desecha la causalidad hacia abajo como una distorsión indispensable, como en los siguientes pasajes. El yo, el tuyo, el mío, el de cualquiera, es una ilusión tremendamente eficaz y con una increíble capacidad de supervivencia. Nuestros yous son ilusiones autoalimentadas que constituyen un subproducto inevitable de los bucles extraños, los cuales, a su vez, son un subproducto inevitable de esos cerebros poseedores de símbolos que guían a sus respectivos cuerpos a través del peligroso escenario de la vida. El yo es un concepto indispensable para nosotros, aunque sea una ilusión. Es como pensar que el sol gira en torno a la Tierra puesto que sale, atraviesa el cielo y se pone por el otro lado, dejar de creer por completo en el yo es indispensable para la supervivencia. Nos guste o no, los seres humanos estamos fuertemente atados a este mito. 41. Hay por lo tanto una fractura insuperable entre mi autoexperiencia espontánea, que me dice que yo soy el agente de mis actos, y el conocimiento científico que me dice que no hay un yo, solo una compleja red de procesos neuronales. En este sentido, el yo es literalmente un fetiche, pues nos vemos atascados en una situación de denegación fetichista. Lo sé muy bien, que lo que la ciencia me dice es verdad, pero sin embargo, al mismo tiempo, no obstante, Hofstadter reitera a menudo que los significados de alto nivel, emergentes y autorreferenciales en un sistema matemático formal pueden tener una potencia causal tan real como el de las reglas de inferencia rígidas, el AS. Y de bajo nivel, del sistema. 42. ¿Ilusión indispensable, o, igualmente real? Encontramos el mismo problema con la pregunta, ¿cómo se relacionan la libre elección y el determinismo genético? Si dejo de fumar por una intervención genética, y no a través de un arduo esfuerzo, ¿me priva esto de mi libre albedrío? La mistificación espontánea aquí es, si mi actitud, por ejemplo, el deseo de fumar, es solo un hecho contingente, la percibo como mi propia elección, y me percibo a mí como responsable de ella. Si por el contrario el hecho de que deje de fumar es el resultado de la intervención del biogenetista, es como si me viera privado de mi libertad, bajo el control de otros. Pero, si mi decisión de dejar de fumar está condicionada por la intrusión del genetista en mis genes, entonces el que yo fumara antes también estaba determinado por la constelación previa de mis genes. Sí, por el contrario, el que fumara antes era mi elección, entonces incluso después de la intrusión del genetista todavía soy libre para dejar de fumar. Incluso si esto ahora supone más esfuerzo. Si los genes me determinan, entonces me determinan siempre, tanto si su formación es el resultado del ciego azar natural o el resultado de la intervención de otra persona que cambió mi genoma. Porque, entonces, parece que la intrusión del genetista me priva de mi libertad. Solo hay una respuesta coherente: si mi genoma depende del ciego azar, entonces puedo fingir que soy libre, salvar las apariencias. Mi reacción espontánea es creer secretamente en la verdad del determinismo. Lo que quiero salvar no es la libertad, sino la apariencia de libertad. Debería rechazarse entonces la ontología positiva, que presupone un grado cero de realidad en el que las cosas ocurren realmente, y desecha los niveles superiores como meras abreviaciones, como una autopercepción ilusoria, etc. No hay tal grado cero. Si vamos abajo hasta el final, llegamos al vacío. En 1959, Richard Feynman predijo la nanotecnología en un discurso titulado «Hay mucho espacio ahí abajo». Desde el punto de vista de la incompletitud de la realidad, podemos incluso dar un paso más y afirmar que, en lo más bajo, hay todo el espacio que queramos, puesto que ahí no hay nada más, solo vacío. Y es solo dentro de tal incompletitud cuando el concepto, y realidad efectiva, del yo se hace pensable. En otras palabras, ¿qué es el yo? Cuando vemos una mesa,
Aceptamos que no hay nada detrás de sus componentes, ninguna X secreta que represente el núcleo de su identidad más allá independientemente de todas sus propiedades, mientras que, al tratar con un yo, espontáneamente asumimos que el yo no es simplemente una combinación de sus propiedades y de cosas que ocurren ahí en él. Debe haber alguna X debajo de toda esta riqueza que da al yo su carácter único. El problema es que, después de que abstraemos todas las cualidades determinadas del yo, lo que queda es simple y llanamente nada, un vacío. Así que deberíamos aceptar que, como una mesa, nuestro yo no consiste en nada más que la red de sus propiedades, de sus contenidos, o por expresarlo de un modo más posmoderno, de relatos que se narra acerca de sí mismo, como dijo Nietzsche, no hay ningún hacedor misterioso bajo la multitud de acciones. Hay, sin embargo, una opción que esta explicación deja al margen, y si nuestro yo es este mismo vacío, y si su núcleo no es algún contenido positivo, sino la negatividad autorrelacionada, Hegel, la capacidad misma de negar todo contenido determinado. El dilema aquí está entre el estatuto, hacia arriba o hacia abajo, de la libertad, es decir, por un lado están los intentos de explicar la libertad como una propiedad superior que emerge a partir de la compleja interacción de elementos inferiores que son parte de una red determinista. El problema consiste entonces en determinar cuál será el estatuto de la libertad si el mismo proceso que en su nivel superior, el nivel de lo que Dennett llama diseño, implica la libertad, puede describirse también en el nivel más bajo de sus elementos constituyentes, en términos deterministas. Por el otro lado, se producen intentos de fundamentar la libertad en el hecho de que la interacción determinista no es el nivel ontológico más bajo, según la física cuántica, tiene lugar en el nivel de la realidad constituida, debajo de la cual hay oscilaciones cuánticas que no obedecen a leyes deterministas. El problema aquí es que la libertad no implica de ningún modo la contingencia pura, pues si un acontecimiento está infradeterminado, si es genuinamente accidental, esto no significa de ningún modo que sea libre, puesto que la libertad no es la falta de determinación causal, sino una forma sui generis de determinación. Además, Hofstadter distingue al yo de un bucle de retroalimentación libre de contenidos. El bucle, vainilla, si uno apunta una cámara de televisión al centro de una pantalla blanca al que la cámara está conectada, todo lo que veremos en la pantalla es una imagen blanca fija, la serie infinita de imágenes autorreflejadas, indistinguibles entre sí. Por otro lado, si la cámara se gira o disminuye el zoom lo suficiente como para captar algo externo a la pantalla en blanco, este trozo no blanco queda absorbido por el bucle del video y es reproducido en ciclos, poblando la pantalla de muchos fragmentos de color que forman un complejo patrón. De manera similar, un bucle extraño, vacío, no da lugar a un yo único e inconfundible, se trata tan solo de una cáscara genérica que necesita tener contacto con algo más en el mundo para empezar a formar una identidad distintiva, un yo particular. 43. ¿No apuntaba a esto Lacan, con su fórmula $A? Lo que Hofstadter llama un extraño bucle de yo y data es el vacío de negatividad autorrelacionada, la forma vacía de autorreflexividad privada de todo contenido, para llenar esta forma con un contenido, identidad personal, para pasar del sujeto puro barra diagonal vacío a una persona, se necesita un mínimo de input externo contingente, lo que Lacan llama le peu de réel, o lo que Fichte llamaba Ansitos. Desde un estricto punto de vista lacaniano, sin embargo, este esquema de la relación entre dólar y A, entre la forma vacía de un sujeto, o, más bien, el sujeto como una forma vacía de autorrelación, y el contenido, patológico, que la llena, no está demasiado cerca del sentido común. Lo que obvia es el giro dialéctico que le es propio, le peu de réel del contenido mínimo no es meramente la mancha que estropea la pureza del extraño bucle desnudo de mismidad, sino su condición formal de posibilidad, es la motivación mínima, la causa, que pone en movimiento la autorreflexión del yo puro. Y viceversa, el extraño bucle desnudo de mismidad, la forma pura de negatividad autorrelacionada, siempre acompaña a cada contenido positivo que forma una personalidad, como una amenaza permanente de negatividad radical, es decir, una amenaza de borrado de todo contenido. En hegeliano, la forma pura vacía de negatividad autorrelacionada y la mancha mínima de un contenido contingente sin forma que afecta al yo desde fuera son dos lados de la misma moneda, son idénticos en el sentido de un juicio infinito. Ahí reside la diferencia respecto a la televisión que se refleja interminablemente a sí misma. En el caso del yo, el bucle, desnudo, es formalmente, no solo empíricamente, imposible. Si uno borra la mancha, el yo implosiona, colapsa sobre sí mismo. La naturaleza problemática de identificar el yo con el automodelo del individuo, la compleja red de recuerdos, actitudes, opiniones, ideales, temores, etc., que forman una personalidad particular, queda más clara cuando Hofstadter se aproxima a la interpenetración de los yus. Cuanto más íntimamente nos conozca una persona, mayor grado de detalle tendrá el retrato que posea de nosotros en su cabeza.
Obviamente, el retrato que nos representa con la máxima resolución posible es nuestro propio autorretrato, el mosaico que albergamos de nosotros mismos, nuestro autosímbolo, elaborado a lo largo de toda una vida y exquisitamente detallado. 44. De esta noción del yo como automodelo, Hofstadter extrae la conclusión lógica de que cuando conozco a otra persona de manera suficientemente íntima, parte de su yo está efectivamente en mí. Una vez que el yo se define como el tejido de características psíquicas, ya no hay ninguna diferencia cualitativa fuerte entre mi característica y la misma característica tal como reverbera en las mentes de quienes me son próximos. Solo ocurre que, por razones obvias, la ausencia de todo el ruido de fondo, de innumerables otras características, yo estoy presente en otros de un modo mucho más reducido. Hofstadter continúa extrayendo más conclusiones. En primer lugar, los yous no son iguales, hay una infinita variedad de yous, incluso personas con grandes almas, el significado de Mahatma, el sobrenombre de Gandhi, que pueden integrar los elementos de numerosos otros yous. En segundo lugar, se puede rehabilitar el viejo tema de la inmortalidad del alma, una vez que un yo se define de este modo. La muerte biológica de un individuo no implica automáticamente la muerte de su yo, puesto que partes de su yo literalmente sobreviven en el recuerdo de todos aquellos que le recuerdan y continúan interactuando mentalmente con él. Esta idea aparentemente neutral y benevolente de que hay almas grandes y pequeñas no carece de consecuencias políticas potencialmente peligrosas, si no hay una igualdad subyacente entre los yous, porque deberíamos todos ser políticamente iguales. Hofstadter es consciente del carácter problemático de las distinciones entre los valores de las almas. Cualquier sugerencia en esa dirección se arriesga a convertirse en incendiaria, porque en nuestra cultura hay un dogma que afirma, más o menos, que todas las vidas humanas valen exactamente lo mismo. 45. El contraargumento de Hofstadter es una comparación, de sentido común, de la diferencia entre las almas humanas con la diferencia entre almas animales y humanas. La mayoría de las personas que conozco situarían, ya fuera explícitamente, con sus palabras, o implícitamente, a través de sus actos, el alma de un gato por encima del alma de una vaca, el alma de una vaca por encima de la de una rata, la de una rata por encima de la de un caracol, la de un caracol por encima de la de una pulga. Y así sucesivamente. Y yo me pregunto, si esas distinciones entre especies en cuanto al tamaño de sus almas son un lugar común y no nos producen inquietud alguna, ¿por qué no considerar algún tipo de espectro explícito, y no solamente tácito, en cuanto al tamaño del alma en el seno de una única especie, y en particular, de la nuestra? 46. ¿Es entonces la igualdad política solo una ilusión, una presuposición puramente ético-política sin ningún fundamento en la realidad? La solución es centrarse en el yo, como sujeto puro, el punto anescente de negatividad autorrelacionada. En este nivel, y solo en este nivel, somos todos efectivamente iguales. Uno debería sin embargo apoyar nuestra intuición de sentido común, que nos dice que algo falta en la explicación de Hofstadter, no algún misterioso ingrediente paranatural, sino simplemente la singularidad autorrelacionada del mí, en la que un yo se hace efectivamente real. No hay sustancia en este uno, no hay ninguna característica mínima de mi contenido psíquico ni base biológica, cerebro, que valgan aquí de ejemplo. Es meramente la forma abstracta de autorrelación, pero una forma que es como tal esencial para la realidad efectiva del yo. Es esta unidad la que nos hace iguales en el sentido moral y político, no importa cuán puro o rico sea nuestro contenido, todos somos unos puntos de singularidad irreductible. Sarah Barman era una joven de la tribu Khoikhoi que, en 1810, fue llevada de Ciudad del Cabo a Londres y después exhibida como un fenómeno de feria a lo largo de Gran Bretaña, donde la imagen de la Venus Hotentote, centrada en sus amplias partes traseras, fascinó al público. Tras una lucha en los tribunales, costeada por los abolicionistas para liberarla de sus captores, fue llevada a Francia en 1814, donde se convirtió en objeto de investigación científica. Cuvier en persona, quien, después de ver su cabeza, afirmó que nunca había visto un ser humano cuya fisionomía se acercara más a la de un simio. Midió y examinó su cuerpo en detalle, y se vio especialmente fascinado por sus extendidos labia minora. Sarah murió un año después, pero su cuerpo permaneció como fuente de fascinación científica durante décadas tras su muerte. Sus órganos sexuales y su cerebro se expusieron en el Musée de l'Homme en París hasta 1985. Recientemente se produjeron dos películas sobresalientes sobre Sarah Barman, un documental, The Life and Times of Sarah Barman, por Sola Maseko, Sudáfrica, 2001, y una película de ficción, Black Venus, de Abdellatif Kechiche, Francia, 2010, con Jaima Torres interpretando a Sarah. Torres interpretó con perturbadora y arrebatadora fuerza un rasgo subrayado por muchos testigos. Aunque Sarah se sentía herida y traicionada al ser examinada, mantuvo una silenciosa dignidad cuando los científicos tocaban su trasero y medían sus labios. El contraste es absoluto entre su pose y la vulgaridad de sus
investigadores, si la palabra civilización tiene algún sentido tras su historia de abusos, es Sara la que era realmente civilizada al enfrentarse a la barbarie de los científicos europeos, y la diferencia entre barbarie y civilización aquí no es solo cuantitativa, sino cualitativa, y como tal, absoluta. El hecho mismo de la dignidad de Sara refuta uno de los libros más repugnantes del conservadurismo cultural europeo, El resentimiento en la moral de Max Scheler, un intento de cristianizar a Nietzsche, 47. Cuando Scheler debate la cuestión de la esclavitud, introduce la distinción entre mero ser humano y persona libre. Para Aristóteles, los esclavos son desde luego humanos, pero no son personas, puesto que no poseen la dignidad interior y la libre autonomía de una auténtica persona. Y, añade Scheler, para dispersar toda ambigüedad, esto no significa solo o principalmente que un esclavo no sea tratado como una persona libre, sino que no se trata a sí mismo como una persona, que no se respeta realmente a sí mismo, no tiene ningún sentido de la dignidad de su persona, no se ve mortalmente ofendido cuando se le hace algo que privaría a una persona libre de su dignidad. Lo que Schiller ignora aquí es que esta falta de dignidad de un esclavo no es un hecho simple, sino algo impuesto sobre él o ella mediante la educación y dura disciplina ejercida por los amos. Si un esclavo muestra dignidad, es o brutalmente reprimido o ridiculizado, considerado como una ridícula imitación de la auténtica dignidad. Esta era la posición de Sara, su evidente dignidad simplemente era ignorada por sus observadores ordinarios y científicos. Y esto nos lleva a la dimensión que no aparece en Hofstadter: la dignidad única de la persona no tiene nada que ver con la grandeza de su alma, en el sentido de Hofstadter consistente en integrar elementos de muchos otros yous. 1. Véase Les Moulin, de Travel with Physics, Nueva York, Houghton Mifflin, 2006, ECAST. Las dudas de la física en el siglo XXI, ¿es la teoría de cuerdas un callejón sin salida? Traducción Rosa M. Salleras, Barcelona, Crítica, 2007. 2. Y por cierto, los economistas posclásicos hacen la misma afirmación sobre Marx, su crítica de Smith y Ricardo equivale a su polemización. 3. Véanse los capítulos V y V de Antonio Damasio, The Feeling of What Happens, Londres, Vintage, 2000, EDCAST, La sensación de lo que ocurre, traducción Francisco Páez de la Cadena, Barcelona, Debate, 2001. 4. Incluso si algunas teorías en 3 y 4 son tratadas con simpatía por los neurocientíficos, véase, por ejemplo, la celebración de Spinoza por parte de Damasio, son reducidas también a meras precursoras de las neurociencias. El argumento de Damasio simplemente es: mira cuánto había adivinado ya Spinoza de todo lo que sabemos hoy sobre el yo. 5. Douglas Hofstadter, y A. M. Strangeloop, Nueva York, Basic Books, 2007, ed. Cast, Yo soy un extraño bucle, traducción Luis Enrique de Juan, Barcelona, Tusquets, 2008. 6. Ibid.p. 92, edcast, p. 125. 7. Ibid.p. 93, edcast, p. 126. 8. Ibid. 9. Ibid.p. 360. 10. Ibid.p. 363, edcast, p. 431. 11. David Hume, A Treatise of Human Nature, libro y, parte 4, sección 6, disponible online en anselm.edu, traducción cast. De Félix Duque. 12. James Hilles, The No Self Theory, Hume, Buddhism, and Personal Identity, Falsafa and West 43, 1993, disponible online en http://ccbc, NTU, edu, tw, http://ccbc, NTU, edu, Tidavali. 13. De Hofstadter, y A. M. Strangeloop, Cit. p. 292, ECAST, p. 350. 14. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, traducción Norman Kemp Smith, Londres, Macmillan, 1929, p. 331, ECAST, Crítica de la Razón Pura, traducción Pedro Rivas, Madrid, Alfaguara 1998, p. 330 y SS, b. 404-405. 15. El paso de Kant al idealismo poskantiano es crucial en este punto, en la medida en que no implica un retorno al acceso precrítico a la realidad absoluta del yo, sino un desplazamiento radical de perspectiva, de modo que el problema mismo se muestra como solución, y si la negatividad que atañe al yo, su incapacidad constitutiva para situarse, objetivamente, no es solo epistemológica sino también ontológica, y como tal es su característica positiva. ¿Y si el yo es el vacío de la negatividad? 16. De Hofstadter, y A. M. Strangeloop, Cit. p. 293. 17. Thomas Metzinger, B. No One, The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge M. Mid Press, 2004, p. 331. 18. Ibid.p. 551. 19. Ibid.p. 552. 20. Ibid.p.
p. 557. 21, ibit.pp 398 a 403. 22, ibit.p. 401. 23, ibit.p. 405. 24, David Chalmers, The Conscious Mind, Nueva York, Oxford University Press, 1997, p. 101, ECAST, La mente consciente. En busca de una teoría fundamental, traducción José Ángel Álvarez, Barcelona, Gedisa, 1999. 25. Cuando, en un videojuego realista, nos acercamos demasiado a un personaje, repentinamente vemos que no tiene rostro auténtico, sino solo contornos y aristas abstractas, como un dibujo borroso. Nuestro sentido común nos dice que esto es así porque no estamos frente a una persona humana real, sino solo ante una copia virtual artificial. Sin embargo, ¿no vale el mismo argumento para las personas humanas reales? Cuando nos acercamos demasiado, ¿no descubrimos también que, bajo la superficie, solo hay órganos, sangre, huesos, que nuestro pensamiento solo es la carne del cerebro, y que, si nos acercamos aún más, solo átomos sin conciencia y espacio vacío? 26. De Hofstadter y A. M. Strangeloop, Cit. p. 98, ECAST. p. 131. 27. Lo que hace tan apasionante a la nanotecnología es la posibilidad de construir objetos y procesos en una dimensión tan reducida, que toda correlación con nuestra vida cotidiana se pierde, de modo que de hecho es como si estuviéramos tratando con una realidad alternativa. No hay escala compartida entre la nanorealidad y nuestra realidad ordinaria, y sin embargo podemos influir en nuestra realidad a través de nanoprocesos. 28. Por cierto, lo raro de la circunstancia descrita en el infame experimento mental de la habitación china, de Searles, que también puede considerarse como una descripción de cómo funciona nuestra mente. Si examinamos más de cerca el cerebro, nunca encontraremos el lugar exacto en el que el cerebro comprende el input de símbolos, sino solo una red dispersa para la transmisión y manipulación, sin sentido, de signos. 29. De Hofstadter y A. M. Strangeloop, Cit. p. 242, p. 245, ECAST. p. 299. 30. Otro modo de definir los términos del famoso test de Turing sobre cómo calibrar si nuestro interlocutor en una conversación es un humano o una máquina habría sido centrarnos en la capacidad de la máquina para generar un auténtico lapsus freudiano, no solo un desliz insignificante, sino un fracaso con sentido, un error crítico, incontrolado que porta un mensaje. 31. De Hofstadter y A. M. Strangeloop, Cit. pp. 144 a 145, ECAST. p. 185. 32. Th. Metzinger, B. No One, Cit. p. 552. 33. De Hofstadter y A. M. Strangeloop, Cit. p. 172, ECAST. p. 217. 34. Ibit.p. 179, ECAST. p. 226. 35. Ibit.p. 182, ECAST. p. 228. 36. Ibit.p. 203, ECAST. p. 252. 37. Ibit.p. 277, ECAST. p. 335. 38. Ibit.p. 187, p. 203, ECAST. p. 234. 39. Ibit.p. 204, ECAST. p. 253. 40. Ibit.p. 205, ECAST. pp. 254 a 255. 41. Ibit.pp 291 a 292, p. 294, ECAST. p. 250, 352. 42. Ibit.p. 206. 43. De Hofstadter y A. M. Strangeloop, Cit. p. 208, ECAST. p. 258. 44. Ibit.p. 255, ECAST. 311. ¿Y qué ocurre con la hipótesis freudiana del inconsciente? ¿No implica precisamente que un sujeto no es aquel cuyo autorretrato tiene la máxima resolución? Un observador externo puede ver patrones inconscientes que determinan mi actividad mucho más claramente que yo, precisamente porque no es yo. 45. Ibit.p. 343. 46. Ibit.p. 344, ECAST. p. 410. 47. Véase Max Hiller, Les Antimaen, Nueva York, Choquen, 1972, EORI. Alemana, Das Resantimaen im Aufbau der Moralen, 1912.